El delito es un mundo de contrastes. Aunque pocas veces se busca la lógica detrás de los caminos que llevan a alguien a sumergirse en la ilegalidad y el crimen. El narcotráfico en México perfila uno de los escenarios más inestables y violentos del mundo moderno. ¿Cómo es entonces que en esta subcultura dominada por hombres, en una sociedad con resabios de un machismo heredado por generaciones, una mujer que quería ser reina de belleza y estudió contaduría, terminó por convertirse en la líder de un cártel sangriento? Hoy hablaremos de una mujer que desde las sombras maneja el mundo del narcotráfico como si se tratara de una empresa de alto nivel, y que desde hace décadas no ha mostrado su cara, y lleva 20 años sin que las organizaciones que combaten el crimen organizado puedan dar con ella. ¿Dónde está? ¿Y cómo mantiene en funcionamiento un cártel completo desde las periferias? ¿A qué nos referimos? A lo más insólito de Enedina Arellano Félix. Si esta temática les gusta y quieren que sigamos investigando, pueden comentar escribiendo Mujeres Narcos. Recuerden que todo nuestro contenido también puede encontrarse en plataformas de podcast. Les agradecemos su like y esperamos que disfruten de este material. Enedina Arellano Félix nació el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, como parte de una familia numerosa y profundamente marcada por el narcotráfico. Fue una de las 11 hijas e hijos del matrimonio Arellano Félix, una familia originaria de una región donde las relaciones entre las comunidades rurales y el cultivo de drogas como la marihuana y la amapola formaban parte de la rutina económica y cultural. El de Enedina no fue un caso aislado ni excepcional. De hecho, los bajos recursos de los pobladores de la zona pronto formaron parte del engranaje básico sobre el que se levantaba el negocio millonario del narcotráfico. Los Arellano eran parte de un enjambre de familias sinaloenses que a fines de los años 70 y principios de los 80 encontraron en la producción y el tráfico de estupefacientes un camino hacia la mejora social. Apenas entró en la adolescencia, Enedina tuvo que cumplir con roles que no podían discutirse. La vida tradicional de las familias del México profundo se sostenían en formas conservadoras. Los hombres se encargaban de tomar las decisiones y las mujeres acompañaban desde un silencio más o menos conforme. Y en el caso de su familia en particular, estas decisiones llevaron a los hombres a compenetrarse cada vez más en las redes delictivas. Para 1977, cuando solo tenía 16 años, Enedina aspiraba a convertirse en reina del carnaval de Mazatlán y tener la vida normal de cualquier joven. Pero eso no podría ser. Dos de sus hermanos, Ramón y Benjamín, ya eran perseguidos por las autoridades de México y Estados Unidos. Por eso la familia tuvo que adoptar un perfil discreto y de doble cara, aparentando normalidad para poder seguir con sus actividades ilegales y así minimizar el riesgo. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos varones, quienes habían decidido abiertamente seguir una carrera fundamentada en la violencia y la intimidación, Enedina optó por un camino que parecía ir en dirección opuesta. Se trasladó a Guadalajara, Jalisco, y cursó la licenciatura en contaduría en una universidad privada. Construyó así lo que parecía una sólida y respetable rutina de ciudadana de bien, que terminó de consolidar en 1985, cuando se casó con el empresario Luis Raúl Toledo Carrejo en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. En las fotos del evento podía verse a Enedina vestida de blanco y retratada como una mujer elegante de clase acomodada, que nada tenía que ver con el mundo oscuro y los negocios turbios en que se movía el resto de su clan. Durante la década de los 80, Enedina mantuvo una vida pública muy presente en los círculos sociales de Guadalajara, pero al mismo tiempo empezó a participar de manera estratégica en los negocios de la familia,
asesorando a sus hermanos en la administración y el lavado de capitales. Sus estudios en contabilidad se convirtieron en su herramienta de poder y en su aporte al naciente imperio criminal que se aferraba a su árbol genealógico. Con el tiempo, su rol como simple colaboradora evolucionaría hacia el liderazgo absoluto. El punto de quiebre en su relación con el mundo del narcotráfico llegó en 1988, con el asesinato de Armando López, alias El Rayo de Sinaloa, a quienes muchos señalaron como pareja sentimental de Enedina. Aunque hasta el día de hoy ella figura casada con Luis Raúl Toledo Carrejo, no hay detalles sobre el tipo de relación entre ellos al momento del crimen de López. Armando López era uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín El Chapo Guzmán y pretendía formalizar una relación con la mujer. Pero esa intención fue interpretada como una traición por parte de los hermanos Arellano. Durante una fiesta organizada por Ismael El Mayo Zambada, Ramón Arellano disparó a López en presencia de miembros de ambos cárteles. El crimen selló una enemistad histórica entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, desencadenando una guerra sin tregua. La muerte de Armando López fue determinante para Enedina. A partir de ese momento, según los testimonios recogidos en su entorno cercano por periodistas especializados, su carácter se volvió más frío, calculador y su implicación en el cártel se intensificó. Empezó a trabajar estrechamente con Jesús Labra Áviles, alias El Chuy, quien era el encargado de las finanzas del cártel. Bajo su supervisión, Enedina aprendió a manejar estructuras de blanqueo de capitales basadas en empresas fachada y testaferros. Tenían farmacias, hoteles, lavanderías, talleres mecánicos, inmobiliarias y empresas constructoras, tanto reales como fantasmas. Sus conocimientos, audacia y la experiencia de El Chuy permitió que el cártel moviera grandes cantidades de dinero fuera del radar de las autoridades mexicanas. En el año 2000, cuando El Chuy fue capturado, Enedina tomó oficialmente el control de las operaciones financieras del cártel de Tijuana. A partir de ese momento, dejó de ser una figura de apoyo y pasó a controlar la logística económica de una organización que ya estaba perfilada como una de las más violentas y ricas de México. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a prestar atención a su papel dentro de la organización. En 2002, el Departamento del Tesoro la incluyó en la llamada lista SDNTK, siglas para Specially Designated Narcotics Traffickers, un glosario de narcotraficantes de máxima prioridad. El siguiente paso fue congelar todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense. Su marido, Luis Toledo Carrejo, también fue sancionado en 2005 por vínculos con las operaciones del cártel. Las propiedades ligadas a Enedina se investigaron en profundidad, pero muchas de ellas nunca fueron confiscadas o fueron posteriormente devueltas a la familia. Parecía una mujer destinada a salirse con la suya, pero no olvidemos que se seguía moviendo en un mundo donde la violencia, tarde o temprano, se cobra un precio. La estructura del cártel de Tijuana, que estaba bien establecida y tenía una bien aceitada logística interna, comenzó a desmoronarse a partir de 2002. Ese año, Benjamín Arellano fue detenido y Ramón asesinado. La organización, que había acumulado un poder y un alcance que podía compararse al del cártel de Sinaloa en los 90, entró en una etapa crítica. La violencia interna y las presiones del Estado provocaron que varias células se disolvieran, y con la caída de Eduardo en 2008, ya no quedaban líderes visibles entre los varones del clan. Fue entonces cuando Enedina, quien hasta ese momento era conocida solo como la contadora o la hermana, asumió el liderazgo pleno del cártel.
no lo hizo con despliegues de fuerza ni declaraciones, sino mediante una transición silenciosa, empresarial, en la que reforzó las operaciones logísticas, el lavado de dinero y las alianzas con otras organizaciones. A diferencia de sus hermanos, quienes eran partidarios de la confrontación armada y las alianzas basadas en amenazas, Enedina tejía relaciones, evitaba las cámaras, los escándalos y la violencia pública, y en esa invisibilidad construyó un perfil de poder que se mantendría durante más de una década. Los expertos en el estudio de los clanes criminales mexicanos coinciden en que ese estilo impuesto por Enedina transformó el rostro del cártel. La organización se volvió más flexible, menos dependiente de estructuras rígidas y más enfocada en las rutas de tráfico y el control financiero. Aunque la DEA declaró al cártel de Tijuana como casi desaparecido en el año 2008, sus redes económicas permanecían activas y eran controladas por Enedina, lo que significaba que el cártel seguía activo por debajo de la línea de visión de los organismos contra el crimen organizado. Pero al mismo tiempo, su figura fue ganando notoriedad en los medios. Empezó a ser conocida por apodos como la jefa, la madrina o la narcomami. Estos nombres no eran solo una expresión popular, reflejaban el rol central que había adquirido dentro de la organización. Públicamente se la percibía como una mujer elegante, discreta y refinada, que había alcanzado la cúspide de una estructura criminal sin levantar un arma ni exponerse a la bajeza reservada para los sicarios y matones. Su hijo, Luis Fernando Sánchez Arellano, conocido como El Ingeniero, también comenzó a asumir roles operativos de importancia, pero fue capturado en 2014 mientras veía un partido de fútbol. Con su arresto, el liderazgo volvió a recaer en manos de Enedina. Como mencionamos, una de las características del mandato de Enedina Arellano Félix dentro del cártel de Tijuana fue su capacidad para manejar relaciones de alto nivel sin exponerse públicamente. Desde el momento en que tomó las riendas, priorizó el bajo perfil, la eficiencia logística y el contacto con figuras clave tanto del mundo criminal como del círculo gubernamental. En esto era muy diferente a sus hermanos, especialmente de Ramón, conocido por sus arranques de violencia, y de Benjamín, más enfocado en las negociaciones de poder, pero con una presencia pública más pretenciosa. Durante los años posteriores a la caída de sus hermanos, Enedina se convirtió en eje central de las relaciones del cártel con las instituciones del Estado. Según investigaciones periodísticas y testimonios recogidos por periodistas como José Luis Montenegro y Jesús Lemus, fue ella la encargada de establecer contactos directos con altos funcionarios del gobierno mexicano, particularmente durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Un caso que ilustra esa capacidad de deslizar el juego hacia su terreno es el del entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, quien más tarde fue acusado por sus vínculos con varias organizaciones dentro del narcotráfico. La diferencia en la estrategia de Enedina fue sutil pero decisiva. En lugar de hacer lo habitual, es decir, esperar a ser presionados por efectivos corruptos para pagar sobornos a cambio de silencio, protección o mirar hacia otro lado, ella envió emisarios propios para pactar directamente con García Luna. Según estas versiones, eso le permitió al cártel de Tijuana mantenerse relativamente protegido en los primeros años de gobierno del Partido de Acción Nacional, con el presidente Vicente Fox a la cabeza, y una ofensiva contra el narcotráfico que comenzaba a intensificarse. Esta iniciativa de Enedina, interpretada como una estrategia inteligente para adecuarse a una situación que a priori podría ser dramática, consolidó su reputación como una mujer sagaz, con visión empresarial y capacidad de negociación política. Más adelante,
Cuando las tensiones internas entre los cárteles escalaron y la presión militar alcanzó su punto máximo, Enedina también participó en los intentos de lograr un diálogo entre los líderes del narcotráfico y representantes del gobierno. Durante los años en que Sergio Villarreal Barragán fue uno de los principales operadores de inteligencia, se propuso un acercamiento con diversas organizaciones delictivas bajo el supuesto objetivo de lograr una pacificación general. En esas conversaciones informales, Enedina representó a la familia Arellano Félix, no solo en nombre de los miembros capturados o asesinados, sino también como figura central en las negociaciones con otras organizaciones, como el Cártel de Juárez, los Caballeros Templarios y también fracciones del Cártel de Sinaloa. Es en este contexto donde se hace evidente cómo Enedina impulsó un cambio de paradigma, rompiendo con una cadena de generaciones de líderes mafiosos que apostaban por el enfrentamiento armado, las amenazas y la guerra abierta. Enedina consolidó un modelo de gestión criminal basado en las redes económicas, la diversificación de ingresos y las alianzas estratégicas. Para muchos, no hizo más que llevar la política al siguiente nivel, donde no existía la legalidad, pero sí la gestión profesional. Uno de los grandes cambios que introdujo Enedina dentro de la estructura del cártel fue la expansión del modelo de lavado de dinero a través de empresas fachada legalmente establecidas. A partir del año 2000, lideró una reestructuración de las finanzas del Cártel de Tijuana. Muchas de las empresas que ya existían fueron reconvertidas para funcionar como canales de ingresos lícitos, y se fundaron nuevas entidades con el mismo propósito, entre ellas Farmacia Vida Suprema S.A., con sede en Tijuana, que fue una de las más emblemáticas, al punto que en 2002 fue incluida en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero su visión iba mucho más allá. Su movimiento más audaz fue un giro dentro de la misma estructura del narcotráfico, al incursionar en el mercado de las drogas sintéticas. En una época en que el tráfico se centraba en la cocaína y la heroína, Enedina visualizó el potencial de las anfetaminas. Fue una de las primeras figuras en organizar estructuras de importación de precursores químicos desde India y China, bajo el amparo de empresas farmacéuticas. Desde allí, se inició la producción de metanfetaminas en territorio mexicano, en un momento en que aún no existía una legislación clara sobre la regulación de estas sustancias. Esta innovación transformó la manera en que las organizaciones criminales mexicanas entendían la producción y distribución de estupefacientes. La producción ya no dependía del control de territorios rurales ni del traslado de cargamentos sudamericanos. Bastaba con establecer laboratorios y redes de distribución urbana, y todo aprovechando un vacío legal en lugar de romper la ley. En ese proceso, Enedina también supo aprovechar su conocimiento contable para construir una red legal que permitiera sostener las operaciones. A través de testaferros, contratos simulados y estructuras de evasión fiscal, los recursos y operaciones del cártel se integraban a la economía formal sin levantar sospechas inmediatas. La historia de Enedina Arellano no puede entenderse sin el entramado familiar que la rodea. Como una de las pocas mujeres entre 11 hermanos, siempre estuvo rodeada de varones que ocupaban los espacios visibles del cártel y tomaban las decisiones ejecutivas. Tras la caída de los principales líderes, su figura emergió como la única capaz de dar continuidad a la organización, pero también como el centro de una red familiar que con el tiempo fue fragmentándose. Lo cierto es que hasta la fecha no ha surgido una figura con su misma capacidad de conducción y su conocimiento técnico de las operaciones financieras. Las autoridades no han logrado ubicar su paradero desde hace años,
Los últimos reportes mínimamente confiables la situaban en Guadalajara, bajo una posible identidad falsa, operando desde círculos empresariales. Su última imagen oficial data de 1985, casi del tiempo de su boda. Las personas que la han visto recientemente, según fuentes confidenciales recogidas en investigaciones periodísticas, dicen que mantiene una apariencia elegante, cuidada y que impone medidas estrictas para evitar cualquier tipo de registro digital en sus encuentros, ya sea de imagen o de voz. Contrario a lo que muchos analistas creían interpretar, el cártel de Tijuana no desapareció. La DEA lo consideró casi extinto desde 2008, pero informes posteriores confirmaron que su estructura económica sigue operando y adaptándose. En los últimos años, el cártel ha buscado mantener una posición intermedia, lejos de las guerras abiertas, pero presente en las rutas clave del noroeste de México y la frontera con California. Uno de los episodios recientes que evidencian esta permanencia fue el presunto atentado contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrido en Ciudad de México en 2021. El autor intelectual del intento podría ser Pablo Edwin El Flaquito, operador de los Arellano Félix. Aunque fue detenido, su accionar fue interpretado como una señal de que el conflicto con los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Guzmán, seguía abierto. Este ataque se interpretó también como parte de una guerra interna por alianzas, con células locales como los Aquiles y facciones de los Mayos. De hecho, se especula que la entrega de El Flaquito fue una jugada estratégica para evitar una alianza entre los Arellano y otras organizaciones que podrían desequilibrar el mapa del crimen organizado en Baja California. Actualmente, Enedina Arellano sigue figurando en la lista de personas buscadas por el sistema judicial de Estados Unidos. Según documentos publicados por la periodista Anel Tello, forma parte de un grupo de 11 narcotraficantes de alta prioridad que aún no han sido capturados y cuya entrega es solicitada por las agencias estadounidenses. Sin embargo, más de 2 décadas después de haber asumido el mando de la organización criminal, su paradero sigue siendo un misterio. A diferencia de otras figuras del narcotráfico mexicano como Sandra Ávila Beltrán o Griselda Blanco, Enedina no ha sido objeto de exposiciones mediáticas ni ha protagonizado escándalos públicos. Su perfil ha sido moldeado por su ausencia personal y su presencia operativa. Podría interpretarse como una líder inteligente, capaz de dejar la violencia y los arrebatos pasionales de las venganzas de lado y entender el narcotráfico como una empresa que opera bajo leyes tan claras como los grandes imperios económicos. La diferencia es sutil, pero determinante. Ella ha sabido permanecer fuera del área de influencia de las consecuencias de sus actos, una lección que muchos de sus pares nunca llegaron a aprender a tiempo. ¿Qué acciones seguirá tomando? ¿Volveremos a saber de ella? Todo indicaría que sí, porque en lo que se refiere a Enedina, pareciera aplicar esa frase que se usa para describir a nuestro sol. Aunque no lo veamos, siempre está.